Vamos al libro de los Hebreos, capítulo 2, versos 14 y 15. Y leemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En esta mañana vamos a hablar de cuál es la posición del cristiano y cuál es la posición de la iglesia de Cristo. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál es su posición como hijo de Dios en este mundo? ¿Qué usted me contestaría? Predicar su palabra. Predicar su palabra. Trabajar en su obra. Trabajar en su obra, dígame, joven. Anunciar la virtud de la palabra. Anunciar la virtud. Dígame. Caminar en obediencia y rectitud delante de Dios y cumpliendo el rol y el propósito de Dios lleno de amor. Ok. ¿Qué más? Obedecer su palabra. Todo eso es así. Ahora, entendamos una cosa. Por ejemplo, para yo llevar a cabo el trabajo de médico que yo necesito, ¿y cómo yo entonces estudio? ¿Cómo comienza ese proceso? Mire, vea, yo no acostumbro a esto, pero óigame, pongamos atención a esto, porque esto es debido a muerte espiritual. Esto es debido a muerte espiritual. Esto cada uno de nosotros tiene que saber cuál es su posición, porque si no, nosotros podríamos ser arrastrados de todas estas cosas que está ahora mismo llevándose el mundo, tragándose a la gente viva. Oiga bien, por tanto tiempo, el creyente evangélico vive esclavo, porque lo que se le enseña es esclavitud. A una mujer se le prepara un patrón de vestido. A un hombre también se le prepara un patrón que tiene que ajustarse a ese, quiera o no quiera. Por eso entonces, dentro del pueblo evangélico, habemos tantos hipócritas, porque simple y llanamente estamos pensando que con haberme inscrito en el libro de la vida, ya yo soy hijo de Dios. La iglesia evangélica lo que tiene es una tradición religiosa. Cuando un creyente llega, ese creyente hay que decirle a lo que se va a enfrentar, y que ese enfrentamiento no es exterior, es interior, para que ese creyente entienda y comprenda que tiene que tomar las lecciones que lo va a liberar totalmente de esa esclavitud que tenía. Isaías 29:13, para que ustedes vean, palabras que salen de la boca de Dios a un pueblo que pudo ver las grandes obras de Dios, a un pueblo que el Señor le entregó reglas, le entregó la constitución para que viviera. Oiga lo que dice el Señor. Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Entonces, oigan bien, por ejemplo, si esta congregación es de 50 miembros, un ejemplo, en un retiro que se hace una vez al mes, ¿cuántos debían estar? ¿Por qué no están? Bueno, porque tiene su conformismo religioso. Y el conformismo religioso solamente nos lleva a la hipocresía religiosa. Entonces yo en hipocresía religiosa, yo no puedo ir en auxilio a este mundo. No puedo. Porque lo voy a hacer solo, porque Dios no va conmigo.
Eso lo único que da es posición social. Y el reino de Dios no es posición social. La iglesia de Jesucristo, la iglesia primitiva, era rechazada porque eran gente sin nombre, pero gente que cuando abrían la boca había que escucharlo, porque era palabra con autoridad. Hoy el pueblo evangélico está en las 4 esquinas, y cuando usted se para en una esquina, por ejemplo en este pueblecito que nos conocemos todos, si yo llevo una vida doble, cuando me paro en una esquina, lo que va a decirse, mira este de sinvergüenza, mostrándole a los hermanos que está sirviendo a Dios, sin embargo tiene una vida doble. Eso es lo que ha acabado con el evangelio. Por eso es que el evangelio no avanza, porque es que el creyente no sabe cuál es su posición. Cuando hay posición espiritual, yo como hijo de Dios, eso lo van a ver los vecinos, lo va a ver la familia, que soy una persona cristiana. Porque no soy cristiano solamente aquí somos cristianos cualquiera. No. El cristiano es luz donde quiera que está. Por eso es que el cristiano se cuida de los sitios que va, con quién anda, con quién habla, para que entonces su posición cristiana sea de reputación espiritual. Pero lo que nos han enseñado es mandamiento de hombre. Entonces, si usted y yo no estamos claros en esto, nosotros entonces, el Señor nos va a decir lo que dice ahí, Isaías 29:13. Pero el Señor dijo en Juan 8:31 y 32. Y se lo dijo, ¿sabe a quién se lo dijo? A la genealogía espiritual. Oiga bien, a la genealogía espiritual terrenal. ¿Cómo dice? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seré verdaderamente mi discípulo, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. ¿A quién se lo dijo eso? A los discípulos. No, ¿a quién fue que se lo dijo? A los judíos. No dice a los hebreos, a los judíos. ¿Quiénes son los judíos? Los descendientes de la tribu de Judá. Ahora, en el plano espiritual, es la única tribu con genealogía espiritual. Quiere decir que el Señor está diciendo esa palabra a gente de la descendencia espiritual, pero que estaba enseñada por mandamientos de hombres. Y Él le dijo, oiga, ustedes tienen que cambiar de dueño, tienen que cambiar de maestro. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que venir a mi constitución, a mi palabra, que es la que lo va a instruir, para que ustedes entonces puedan ser del reino celestial. Pero si lo que me enseñan son mandamientos de hombres, pues yo me voy a ajustar a esos mandamientos de hombres. Usted no ha visto iglesias que las mujeres la ponen en una línea y los hombres a otra línea aparte, lo ponen. Ahora, eso es bíblico, no lo es. Eso indica que usted está en una cárcel, usted está en esclavitud. El creyente tiene que saber cuál es su posición en Dios, tiene que saber cuál es su posición en el reino celestial. Porque si no lo sabe, entonces se convertirá en esclavo. Entonces esa palabra nos dice que si el Hijo nos libertara, seremos verdaderamente libres. Verdaderamente libres, porque quiere decir que hay una libertad que no es la verdadera. Usted ve, por ejemplo, en las iglesias, todo el mundo, yo soy cristiano. Y si hay una persona que pasa por ahí que no está en la iglesia, ese es hijo del diablo. ¿Por qué? Bueno, porque eso es lo que le he enseñado. ¿Por qué el Señor decide hacer su iglesia? Precisamente por eso, por la hipocresía religiosa. Entonces, eso no nos da, los dogmas, las tradiciones, no nos da posición espiritual. Es la palabra viva de Dios la que nos da posición. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Usted entiende? El maligno no puede tocar a un hijo de Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que se hace? El diablo me está dando leña, el diablo de esto, el diablo de qué sé yo cuánto. Pero entonces hay una contradicción.
Porque aquí dice que todo el que es nacido de Dios, dice que el maligno no le toca. No es cuestión de todas las cosas negativas que pasan en nuestra vida, el diablo, no. Hay que chequear cuál es la posición que yo tengo. Entonces, a la iglesia le hace falta conocer cuál es su posición. Al creyente le hace falta conocer cuál es su posición. Cuál es su posición espiritual. Eso se ha llevado tan lejos que yo he oído predicaciones de un creyente que viene un cáncer y lo ataca y se le enseña que ese cáncer Dios se lo permitió para poner en él algo especial. Y la gente lo cree. Entonces, hay algo que es lo que yo tengo que hacer para que el diablo esté lejos de mí. Pero esa es la lucha nuestra. Porque la Biblia dice, someteo a Dios. El sometimiento a Dios, para yo someterme a Dios, yo tengo primero que negarme a mí mismo. Si yo no me niego a mí mismo, yo no me puedo someter a Dios. Entonces, en este proceso yo tengo que dejarme tratar. Y cuando suceden cosas negativas, yo verla desde el punto de vista de Dios. Había un hermanito que, una persona que se incomodaba fácilmente. Y él decía que no entendía qué es lo que pasaba, porque como que Dios no lo escuchaba. Y yo, no, es que si tú tienes una cadena, si tú tienes una debilidad, pues va a venir por ahí para que aprenda a tener autodominio, porque esa es la victoria del creyente. Tener autodominio sobre las cosas que lo tienen aprisionado en cuanto al camino de Dios. Yo era una persona que yo me incomodaba fácil, pero yo no decía nada, era mudo, que en cualquier momento podía explotar y darme un infarto y morirme. ¿Y qué pasaba? Bueno, porque venían más cosas que me hacían incomodar precisamente para que yo aprendiera autodominio. Porque ahí es la victoria. ¿Ustedes creen que cuando viene un ataque del diablo es porque él lo trae? Es que en medio de la prueba viene la tentación. La tentación es que cuando usted está en el proceso, usted entonces en ese instante viene el diablo y le trae cosas y hasta a su mente para que usted crea que Dios lo ha dejado solo, para que usted crea que Dios no está haciendo nada. Pero si yo no sé cuál es mi posición, estoy preso. Tengo que morir al yo. El mayor enemigo que yo tengo, ni es el diablo, ni es el mundo, es Emilio. Y de que yo tengo que cuidarme de Emilio, porque Emilio no quiere que mi nombre sea cambiado. Quiere seguir con el nombre viejo, quiere seguir con el dominio viejo. Entonces yo tengo que saber cuál es mi posición. Si mi posición es ahí, bueno, yo tengo que saber que esa posición a Dios no le agrada. Tengo que subir aquí arriba. ¿Cómo subo? Negándome a mí mismo. Vamos entonces a la palabra. Verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, se está refiriendo al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, que fue el pueblo físico elegido por Dios. Pero hoy se refiere a los creyentes. Y lo que quiere decir esta palabra, que así como usted y yo nacimos, Jesús también nació a sí mismo. Que la única diferencia que tenía para con nosotros es que Él no tuvo un padre físico, sino que tuvo un padre espiritual. Quiere decir que nosotros que llegamos con naturaleza adámica, ahora yo tengo que nacer de nuevo para que entonces la plenitud de Dios sea el control, el dominio de mi vida. Jesús fue un ser humano común y corriente, pero entonces tenía un ADN celestial, que es
lo que Dios nos da a nosotros cuando nosotros venimos a Él y entramos al proceso de la regeneración. Yo tengo que preocuparme saber si estoy en el proceso de la regeneración. Yo no puedo ser el mismo que fui ayer. En uno el proceso dura corto, en otro el proceso es largo. En mí tiene 23 años el proceso y no ha terminado. Pero yo estoy vigilante para que en ese proceso, que han pasado muchas cosas de yo salir del proceso y dejar eso así y volver a mi vida antigua. Pero yo he entendido ya cuál es el propósito que Dios tiene. Y por eso yo le digo, ayúdame. Solo ayúdame, porque quiero terminar el propósito por el cual tú me llamaste. Y en eso estoy. ¿Para qué? Para tener victoria sobre el reino de las tinieblas. Es así. Entonces, la debilidad del creyente hoy es esto. Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Nos hemos apegado a una doctrina rancia, a una doctrina muerta, y por eso las iglesias se han convertido en funerarias. ¿Por qué? Porque la naturaleza del pecado no se erradica con palabras, se erradica con palabra viva de Dios. La iglesia tiene mucha iluminación, pero tiene poca revelación. La iluminación solamente me da conocimiento intelectual. La revelación establece en mí la naturaleza espiritual. Eso es lo que ha pasado. Pero ustedes ven que hay dentro de las iglesias personas que catalogan al otro. Fulano, ese no es cristiano. Ajá, y tú eres. Porque casi siempre es así. Casi siempre es así. El carnal acusa a los otros, no se ve a él mismo. ¿Por qué? Le han enseñado que lo que él tiene que hacer es eso, que él tiene que convertirse en un juez. Y al que no se ajusta a los principios y valores que le han establecido a él teológicamente, él lo juzgue y le diga, tú no eres cristiano. Romanos 8:29. Fíjese bien, vamos a leer esto bien despacio, porque aquí hay algo que nosotros debemos entender. Dice que a lo que antes conoció. ¿A quién se refiere? A lo que antes conoció. Ustedes tienen miedo. Oiga, usted no coja miedo, al diablo no se le coge miedo, al diablo se le enfrenta, al diablo se le mete de frente, no se le coge miedo. ¿Qué quiere decir a lo que antes conoció? ¿A quién se está refiriendo? ¿Usted ve lo que yo le digo? Mire, usted y yo, que estamos ahora en la iglesia, si nosotros entramos al proceso de la regeneración, entonces el Señor trae la página mía, no cuando yo nací físicamente, sino en la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que en Cristo ya nosotros existíamos. Porque conocer es tener intimidad. Dice la Biblia que José no conoció a María hasta que no dio a luz a Jesús. Entonces ¿cómo tenía amor con ella? Porque se está refiriendo a un conocimiento íntimo. Por eso que el creyente, cuando entra al proceso de la regeneración, está entrando a la dimensión de Cristo. Y entonces Dios me conoce a través de Cristo. Usted ve entonces por qué es importante saber cuál es mi posición en el reino. Tengo que saber. No es la posición eclesiástica. Usted puede ser aquí cardenal y estar lejos de Dios. No. Estamos hablando
de ese proceso de regenerativo, ese proceso de ir estableciendo a Cristo en nosotros. Dice, también lo predestinó. Nosotros no estamos aquí porque nosotros decidimos estar aquí. Ninguno de los que estamos aquí somos creyentes porque nosotros decidimos venir, sino porque ya el Señor en Cristo ya nos conocía y nos determinó, oiga bien, nos determinó a que nosotros seamos del reino de Él. Ahora, eso depende de nosotros. Porque si Dios me mete al proceso y yo les hago huyendo al proceso, yo decidí no entrar al reino. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo? Tú tienes que nacer de nuevo para ver el reino, para verlo. Pero después le dijo, tú tienes que nacer de agua y de espíritu para entrar. Esa es la regeneración que la produce la palabra de Dios cuando yo soy obediente a la palabra de Dios. Dice entonces, para que fuesen hechos, no dice para que son, para que sean hechos, o sea, para que lleguen en el futuro a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, interior y exterior. Se nos hace fácil parecernos a Jesús exteriormente, pero parecernos al Cristo interiormente se nos hace difícil. Solo es posible cuando somos regenerados. Nada más es posible así. Después todo lo que hagamos para aparentar es eso, apariencia. Conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cómo el primogénito? Y el primogénito no fue Adán. No. Cuando nosotros estamos en Cristo, Dios comienza a contar de Cristo en adelante. No cuenta lo que pasó. Eso es lo que mucha gente no entiende. Por eso cuando ven, por ejemplo, a una persona que ha sido una persona desorganizada en este pueblecito, o ha sido borrachón, o ha sido drogadicto, o ha sido mujeriego, y lo ven en la iglesia y dicen, algo anda buscando ese allá adentro. Porque no aceptan que Dios lo transforma. No lo aceptan. Y a veces entre las iglesias también es así. Lo tienen de lejito porque está contaminado. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Usted y yo somos hermanos de Jesús, pero somos coherederos con Cristo. Oiga bien, lo que el Padre le da de herencia al Cristo, a su Hijo, nos lo da a nosotros. Por eso Él mismo dijo, así como mi Padre me asignó un reino, yo se lo asigno a ustedes también. Eso se llama posición celestial del cristiano. Saquémonos de la mente esa doctrina de ratonera que, óiganme, ¿cómo es posible que una doctrina de hace 50 años, basamentada en el conocimiento del hombre, hoy todavía siga siendo la doctrina que la iglesia lleva hoy? Por eso es que cuando nosotros comenzamos a entrar a la palabra y comenzamos a traer un discipulado que no es teológico, sino que es bíblico y es revelado, entonces hay problema. Eso no sirve, porque se sale del patrón que está establecido. Vaya a una iglesia de esa y dígale que una persona sin casarse puede bautizarse, le dicen que no. Pero usted le dice, dímelo en la palabra, dime, ¿dónde lo dice? En ninguna parte. ¿Usted ve? Pero ellos están atados a eso, porque esa es la doctrina que le han enseñado. Pero cuando usted entra en el proceso regenerativo, el Espíritu Santo es su maestro y le indica a usted todas las cosas que la palabra de Dios dice. Es así. Una vez se celebró aquí San Valentín y la iglesia entera participó de esa celebración de San Valentín. ¿Por qué? Porque otras iglesias lo hacen. Pero esta iglesia, basamentada en los principios de Dios, nunca usó eso. Eso es para que ustedes vean cómo es que las cosas caminan en el pueblo evangélico. O sea, al principio esta iglesia se tenía como la oveja negra. ¿Por qué? Porque no caminaba como caminaban las demás.
Entonces, esa situación hizo a Casa de Dios entrar a ese proceso evangélico. Por eso no hay diferencia entre una iglesia evangélica y nosotros, no hay diferencia, es lo mismo. Pero usted y yo como cristianos sí tenemos que saber en qué estamos parados. Cuando usted le dice, mira, usted no puede hacer esto, ¿por qué? Bueno, porque la Biblia dice, ¿dónde lo dice? No, usted sabe, no, ¿dónde lo dice? Pero para eso usted tiene que conocer la palabra de Dios. Pero ustedes ven que se hizo, en el discipulado se hizo una parte, solamente una parte, un folleto aparte para que supiéramos cómo nos llegó la Biblia, cómo la podemos leer, interpretar, escudriñar y cómo la podemos aplicar. ¿Por qué? Por esa razón. Capítulo 1 de San Juan, un ABC del Evangelio. Capítulo 1, versos 12 y 13. Capítulo 1, versos 12 y 13. Eso lo leemos y ya así yo me sé eso. Sí, pero vamos a ver qué es lo que dice ahí. Vamos a ver lo que dice ahí. Mas a todos los que lo recibieron. Ahora, ¿qué usted llama el recibir? Es que usted lo llaman a arrepentirse, usted se arrepienta. ¿Eso es recibir a Cristo? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es recibir? Dígame. Comprometerse. A cambiar. Eso es algo espontáneo, que está el ser humano de Dios que pone ese querer por hacer entre nosotros. Si yo voy a la casa de Julián, en la casa yo conozco a su mamá, pero yo tengo acercamiento con Julián, y Julián está sentado en la sala, y la mamá está sentada en la sala, y yo llego y saludo. ¿Quién de los dos es el que tiene que recibirme? Entonces, cuando yo veo que Julián, sí, ¿qué? ¿Cómo está? Qué bueno que me está visitando. Y ya, no hace más nada. ¿Qué yo hago? Me voy porque no estoy haciendo nada ahí. Entonces, así mismo cuando nosotros pasamos a recibir a Cristo, el problema no es que yo reciba a Cristo y proclame con mi boca, no. Es que yo lo haga mío, es que yo me acerque a Él para preguntarle a Él, ¿qué tú quieres que yo haga? Dime, ¿qué tú quieres que yo haga? Ese es el punto. Eso es recibir a Cristo. No es un día pasar adelante. Más a todos los que le recibieron. Y vea la segunda. A los que creen. ¿Qué es creer? Accionar. ¿Accionar qué? O sea, si yo digo que creo, por ejemplo, en usted, yo tengo que demostrar que yo creo en usted. ¿Y cómo se hace? Con Cristo, ¿cómo se hace? Con Cristo, ¿cómo se hace? Obedeciendo su palabra. Y cuando la palabra me dice a mí que robar es malo, y a mí eso es lo que a mí me gusta, ¿qué yo debo hacer? La evidencia de que yo recibí a Cristo es que yo comienzo el proceso a liberarme del robo. No es que me digan tú no debes robar, no, yo sé que me gusta robar, pues yo sé que tengo que comenzar a dejar de robar. Ahí yo evidencio que yo he recibido a Cristo y que creo en Él. Fíjese, lo que creen en su nombre. Esto se ha hecho una doctrina también de eso. Porque piensa que es solamente el que usted ore, que usted lea la palabra en el nombre de Jesús, que lo bautice en el nombre de Jesús. No es eso lo que está diciendo. Es que Jesucristo ha puesto su nombre en nosotros. Y es que nosotros tenemos que caminar de acuerdo a ese nombre. Por eso decía ahorita que donde quiera que yo esté, comenzando en mi casa, el nombre de Dios se ve a través de mis acciones. A través de mis acciones. Eso es lo que va a evidenciar que yo soy cristiano. Les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Qué es potestad? Derecho. Ahora, es como el Señor decía, tenga, eso es suyo. Ahora, de acuerdo a la valoración que yo le doy a eso, es que será mío. Si Él me dice a mí que Él me ha regalado el que yo me haga hijo de Él, soy yo el que tengo que decidir. Y es un proceso. Pero como estamos en el tiempo de la microonda, todo quiere que sea rápido. Y a veces hay pastores que quieren que usted se arrepintió y mañana usted sea un cristiano. No es así. Hay un proceso. Ahora mira el 13. Los cuales no son engendrados
¿Qué quiere decir eso de engendrado? Engendrar. ¿Qué es eso de engendrar? Procrear. ¿Quién más? Nacido, ¿no? Porque engendrado. Eso es implantar una semilla. Mire, no puede ser engendrado, no puede ser producido, no puede ser concebido, los cuales no son concebidos de sangre ni de voluntad de carne. Pongan atención ahora. Cuando habla que no somos engendrados por sangre, nos está diciendo, tú no tienes que nacer físicamente de nadie, porque tú no vas a nacer 2 veces físicamente. Entonces le está diciendo, no es engendrado de sangre ni de voluntad de carne. Ningún hombre puede formar a Cristo en ti. Oiga, ningún hombre puede formar a Cristo en ti. Ni de voluntad de varón. Quiere decir que ningún hijo de Dios te puede hacer hijo de Dios a ti. Oiga, ningún hijo de Dios te hace hijo de Dios a ti. Tú eres hijo de Dios porque eres engendrado por Él. Tú eres hijo de Dios cuando tú guardas la palabra de Él. El líder de la iglesia te enseña la palabra de Dios para que tú la guardes. Él no vigila si tú la guardas o no la guardas. Es un problema tuyo, no del líder. Dígame. Sí, que a mí me molesta en algunos pastores que yo veo que predican en la televisión, que quieren como que la congregación le diga que ellos son su papá y nosotros somos tu papá, cuando ahí el día no dice que no somos engendrados de esa gente. ¿Por qué que ellos nos enseñan? Bueno, pero el problema es, volvemos a lo mismo de ahorita, esa gente tiene su Biblia en la mano, sí, que dice que no le diga padre a nadie. Exactamente. Bueno, pero ahí está. Pero ese es un patrón que tiene la congregación, que usted se ajusta a eso. Si usted no se ajusta a eso, usted es hijo del diablo. Ese es el punto. Entonces, para que no le digan hijo del diablo, usted se ajusta a eso. Miren, mi hermano, estamos en un tiempo de apostasía. Estamos en un tiempo de apostasía. No todo lo que usted oye es de Dios. Oiga bien, no todo lo que usted oye de la Biblia es de Dios. Entonces usted necesita entrar a esa regeneración para que su entendimiento sea iluminado por el Espíritu de Dios, que es el Maestro. Pero mire, están pasando cosas dentro del pueblo evangélico que a mí me da pena. Y el diablo avanzando en su reino, avanzando. Vea, ya se metió a las escuelas. Ya se metió a las escuelas con el juego de Charlie. Y eso tiene, mire, tiene un paquete de muchachitos presos. Oiga bien, mire cómo eso se ha expandido. ¿Y la iglesia qué hace? Cuando en la casa, en la familia, se establecen los principios y valores cristianos, ese muchachito, cuando en su escuela se practica eso, él dice, no, yo no uso eso es del diablo. Pero no es así. No es así, porque la iglesia es de los que menos habla de la familia. Aquí somos privilegiados, que tenemos el domingo, todos los domingos hablar de la familia. Eso es un privilegio. Pero ese problema está evidenciando la deficiencia que hay en la familia, aún familia llamada cristiana. ¿Quién nos impide a nosotros predicar de eso? ¿Quién? Nadie. Por todos los medios que tiene esta iglesia puede predicar de eso. ¿Y por qué eso? ¿Y qué hay que hacer? Porque oigan bien, el diablo no es es una pared que tú no puedes volar. Vamos a ver ahorita eso. Entonces, es que nosotros no sabemos cuál es la posición que tenemos en el reino de Dios. Entonces, fíjense que no es tampoco ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios el que forma a Cristo en nosotros, en nuestra vida. Pero yo tengo que dejar que Él lo haga. Y cuando Él me dice a mí, mira, tú eres peleón, tienes que dejar eso para yo formar a mi hijo en ti. Si no, de lo contrario, va a perder tu tiempo. Y yo le digo, no, pues, si es así, mejor no. Yo quiero seguir así. Bueno, es decisión mía, no de Dios. Yo decidí llevar mi evangelio a mi manera, no a la manera que dice Dios. Y no llegaré nunca a llevarlo.
¿Por qué? Porque este evangelio usted no lo puede llevar. Ni usted ni yo lo podemos llevar. Nosotros tenemos que dejarnos llevar de él. Cuando hacemos cosas para tratar de llevar este evangelio, nos metemos en graves problemas. Porque le estamos quitando la tutela a Dios. Y usted puede hacer todo lo que haga, puede ayunar mucho, orar mucho, hacer silicio, todo eso lo puede hacer. Eso no es lo que le va a dar a usted la capacidad de ser regenerado. Eso no regenera a nadie. La regeneración comienza cuando yo obedezco lo que la palabra me dice. Por ejemplo, cuando él me dijo a mí que los borrachos iban para el infierno, yo era un borrachón. Bueno, pues yo comencé a enfrentar la situación, comencé a bajar la dieta, hasta que llegué a lo mínimo. Cuando vi que verdaderamente yo quería liberarme, entonces me quitó eso. Pero él no que me la quitó, yo se la entregué. Pero es que nosotros no queremos entregar. Esa mascota no queremos entregarla. Porque es que jugamos tanto con esa mascota que nos hace sentir feliz. Y ahí viene el problema. Pues vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos y leemos. Ok. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. ¿Qué quiere decir? Jesús ofrendó su vida, naciendo como nosotros, ofrendó su vida para destruir a el diablo. Ahora, tengamos en cuenta una cosa, que diablo, Satanás y el dragón no es lo mismo. Eso tenemos que estar claros en eso. No es lo mismo. Vamos a Gálatas, capítulo 2, verso 18 al 20. Capítulo 2, verso 18 al 20. Esto debe servirnos a nosotros, para nosotros no salir del camino. Porque desde que nosotros decidimos seguir el camino de Dios, comenzó el Señor a tratar en nosotros de quitar, de destruir las cosas que nos habían esclavizado. Entonces por eso dice, porque si las cosas que destruí, la misma vuelvo a edificar, soy transgresor. Quiere decir que si yo entonces estoy volviendo a hacer las cosas que yo hacía antes, estoy diciendo que yo soy un transgresor de la ley de Dios. Soy transgresor. Y cada transgresión de la ley lleva una condena. Por eso cuando uno se va de este camino se le hace un poco difícil volver. Ahora, después que yo me fui la primera vez, ahora yo voy a luchar para que no suceda la segunda vez. Porque es un privilegio el que yo haya podido volver al camino. Entonces ahora yo voy a cuidar de no cometer el mismo error que le pasó a Julio Iglesias, que tropezó con la misma piedra. Si el Señor, si por ejemplo en aquel tiempo yo salí porque le caí atrás a una muchachita y el Señor me permitió volver otra vez, ahora yo estoy vigilante para que otra muchachita no me haga caer. Eso se llama negarse a sí mismo. Porque no podemos estar con la frase irresponsable, es que yo soy así. O si no, es que yo soy débil. Entonces, ¿cómo usted es débil? Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Todo el que esté en la gracia, no cuenta para la ley. ¿Por qué? Porque la ley la cumplió Cristo. Yo no la podía cumplir, Él la cumplió por mí. Ahora yo no vivo por la ley, yo vivo por la gracia. Por la obediencia a la palabra de Dios. Es todo lo que tengo que hacer. Más nada, yo no tengo que hacer sacrificio ni nada. Es obedecerle a Dios. Dios no me va a quitar a mí la enamoradora de la enamoración de las mujeres. Dios no me la va a quitar porque duerme en el suelo. No me la va a quitar por eso. Me la va a quitar cuando yo entienda que a Dios no le agrada eso, que yo tengo que ajustarme a eso, yo tengo que comenzar a negar a sí mismo. Si ir a esa esquina me lleva a mí a enamorar a todas las mujeres que pasen, bueno, pues no me voy a esa esquina. Me traigo en casa entonces. La cuestión es que yo tengo que huir para no tropezar con la misma piedra. Con Cristo, fíjese, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo, no con Jesús. Quiere decir que estoy crucificado internamente.
Porque Cristo en mí es el resultado de mi sometimiento a su palabra. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No fue ahora, no. Desde que a Cristo lo crucificaron, que yo entré a esta regeneración, desde ese momento yo también fui crucificado ya. No es cada Semana Santa. No es cada Semana Santa. Mientras yo siga dirigiendo nuestra vida, Dios no puede hacer nada en mí. Oiga, puedo tener 30 años y sigue siendo la misma persona. Es que yo tengo que entender de dónde que yo cogeo y yo entregárselo al Señor. Mira esto, yo quiero ser la imagen y semejanza a tu hijo. Para eso es lo que tú me llamaste, pero ayúdame. Pero yo voy a hacer lo mío también. Dígame, joven. Yo que me estoy notando, Miguel. Ayer en la clase que tratan todo desde el principio, usted está hablando hasta el fin. Increíble. Incluso estábamos hablando sobre Billy Graham, un predicador mundial, y él estaba diciendo que ese señor era correctísimo, que no le había encontrado nada, pero que él tenía un método de patrón de vida increíble. Y él decía que él, por ejemplo, se iba manejando y había una hermana y él estaba solo. Como él sabe de dónde coger, él no la monta, porque él reconocía quién era ahí antes, y él no podía rotarse mucho con la mujer, ¿y qué iba a hacer? Entonces él tomaba medidas hasta cuando iba a un hotel, se llevaba a un hermano que sea el presidente de la iglesia para que fuera con él a esa habitación, porque le pasó una cosa en China de que le guardaron una geisha ahí en la habitación. Cuando él llegó y encontró a mujer, suerte que estaba acompañado y sacan la mujer. Entonces hay que evitarlo como uno entienda. El problema es el siguiente, fíjense. Por ejemplo, las mismas emociones que hay en mí, que tengo 63 años, no son las mismas emociones que tiene Wally. No son las mismas. Wally podría decir, bueno, pues yo te digo una cosa. Yo puedo estar en cualquier lugar con cualquier mujer y no pasa nada. Si él dice eso, él se está haciendo fuerte él. Y eso es lo que el diablo le gusta. No. Yo estoy vigilante porque yo no tengo ninguna área fuerte. Soy débil total. Por esta razón, no puedo ser como el hermanito de la capital, que estaba en una barra, y pasaba, pero hermano, ¿qué usted busca ahí? Buscando las tentaciones para vencerla. Oiga bien. Entonces, en este camino no hay nadie fuerte. Nadie fuerte. Nadie. Usted puede tener una debilidad de una cosa, pero eso no quiere decir que en otra usted no puede ser débil. Que usted es fuerte en la otra. No. En todas las áreas somos débiles. Porque cuando nosotros decimos, no, que me pruebe con esto, porque en eso yo no voy a caer, yo estoy siendo orgulloso y arrogante. Yo no tengo ninguna área fuerte, porque la carne es débil. La carne es débil. Entonces dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya, eso es lo que a nosotros no nos gusta, ya no vivo yo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, que todos mis actos, todas mis actuaciones, todas mis emociones, todas mis actitudes tienen que ser sometidas al patrón de lo que el Señor dice que yo tengo que ser. Eso es lo que indica que estoy juntamente crucificado con Cristo. Y si estoy juntamente crucificado con Cristo, pues entonces yo participaré también de la resurrección de Jesucristo. Ahí mismo en Gálatas, capítulo 5, versos 24 y 25. Porque el Hijo de Cristo ha crucificado a carne con sus pasiones y deseos. ¿Los que son de quién? Cristo. ¿Y por qué no dice los que son de Jesús? Miren, nosotros tenemos que comprender una cosa. Usted puede vestirse hasta como Jesús. Eso no lo hace cristiano. No. Es que usted internamente sea similar al Cristo. Es un proceso. ¿A qué edad comenzó Jesús su ministerio? A los 33. Pues duró más de 33 años en esta tierra. Entonces, ¿por qué no comenzó a los 15?
¿Por qué no comenzó a los 15? Ya con el ADN espiritual. Porque hasta que la plenitud del Padre no estuviera en él, él no podía comenzar su ministerio, porque no podía manifestar a ese Padre invisible, no lo podía manifestar en su vida humana. Eso pasa con nosotros. Hasta que Cristo no se ha establecido la plenitud en nosotros, nosotros no vamos a poder mostrarle al mundo que verdaderamente Cristo es nuestro Señor. Yo le dije desde el principio, es que nosotros tenemos que salir de la ratonera evangélica. Nosotros estamos desperdiciando las riquezas celestiales. La estamos desperdiciando. Y le estamos cogiendo miedo al diablo cuando nos se mueca de lejos. ¿Por qué? Porque no sabemos. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Quiera Dios que alcance el tiempo. Pero nosotros tenemos que saber dónde estamos parados. Porque oigan bien, el diablo ha descendido con furia. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Ay de los moradores de la tierra. Y nosotros estamos viéndolo. ¿Qué está pasando en Moca? ¿Qué está pasando en San Cristóbal? ¿Qué ha pasado en Santiago? Mira, en Moca un hombre mató 3 mujeres. Eso es humano. No lo es. No es humano eso. Porque después que la mató estaba con el caco para abajo. Entonces nosotros como cristianos, nosotros tenemos que saber dónde estamos parados. No tenemos que saber dónde estamos parados, nosotros tenemos que cambiar. Esto tenemos nosotros que aprovecharlo al máximo. El Señor no nos ha llamado a nosotros para que seamos evangélicos. Evangélico es hasta el diablo es evangélico. No ha llamado para que seamos cristianos. Después el diablo se sabe la Biblia. Un evangélico no es que uno que sabe Biblia. El diablo se la sabe la Biblia. Es lo que no se sabe la palabra de Dios. ¿Con qué fue que atacó Jesús? No fue con la palabra, la Biblia. Entonces dice ahí, porque los que son de Cristo van a crucificar la carne con sus pasiones. ¿Y por qué nuestras emociones nos dominan? ¿Por qué nuestras debilidades nos dominan? No estamos crucificados todavía. Si vivimos por el Espíritu, por eso yo estoy siempre de acuerdo con eso. La hipocresía en la vida cristiana es un veneno, es un demonio. El que usted aparenta porque le digan, eso no sirve. Eso no sirve. Cuando a una mujer le prohíben que se ponga pantalones para que se ponga su falda, y si en su corazón está el deseo de ponerse un pantalón, es lo mismo. Es más malo, porque está tratando de engañar a Dios. Entonces aquí dice, si vivimos por el Espíritu, mire lo que está en mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios es el que guía nuestra vida, entonces nosotros vamos a andar también por el Espíritu de Dios. Eso se llama estatus cristiano, que es lo que le hace falta al Evangelio. El Evangelio está muy hipocretizado. Dice la Biblia, allá en Hebreo, que es al que él destruyó fue al diablo. Ok. La iglesia evangélica no ha podido comprender esto, que con la muerte de Jesús el diablo fue derrotado. Con la muerte de Jesús el diablo fue derrotado. Esto indica que yo debo morir a mi yo, porque mi yo, mi vieja naturaleza, es el instrumento que el diablo tiene para hacerme caer. Mi naturaleza caída es la que el diablo usa. Él trata de usar eso para que yo no me posicione espiritualmente. Nos han aplicado la pomada cromocilina. La pomada cromocilina que se llama para los empeines, se llama para la ñañara, se llama para el sarpullido, se llama para todo. Eso hace la iglesia evangélica. Nos aplica la pomada cromocilina a todo el mundo. No importa que usted tenga eczema o que tenga un empeine, no importa. Esa es la medicina para todo el mundo. ¿Cómo nos vamos a sanar así? No lo podemos sanar.
Porque esa pomada con mucilina era un engaño, no sanaba nada. No sanaba nada. Porque lo que trataba era de coger la mente de la persona que creyera que verdaderamente sanaba. Porque ahí está todo ahí. Las enfermedades están ahí. Mi mente me puede enfermar físicamente. Ahí es la mente la que enferma a uno, la mente. Por eso el Señor nos dio la mente de Cristo. En la mente de Cristo no caben enfermedades. Óigame, yo puedo tener un cáncer terminal. Eso no me va a quitar a mí el gozo de buscar a la presencia de Dios. Porque esto se va a podrir. Esto no va para el cielo. Esto no va para el cielo. El diablo sabe que yo soy débil mentalmente. Entonces lo que hace es que me mete cosas. Oye, tú tienes cáncer. Oye, te queda una semana. Te va a morir. Y usa toda la ciencia. Usa toda la ciencia para que yo viva enfermo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 4. Oiga bien, fíjese que dice hijitos. ¿Por qué dice hijitos? No dice hijos. Porque ese es un recién arrepentido. Le dice hijito. Y oiga lo que le dice. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Quiere decir que una persona cuando se arrepiente tiene toda la plenitud y autoridad para poder negarse a los propósitos de su antiguo dueño. Dice que lo ha vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nada de este mundo puede tumbar a un cristiano, a un evangélico sí, pero a un cristiano que tiene ya el ADN de Dios, que tiene la plenitud de Dios, el diablo se fastidia, porque tiene una mente cabal y sabe para dónde va, y sabe lo que quiere, y conoce al ciego durmiendo y al cojo sentado, lo conoce. Prima. Ahora, la palabra diablo significa adversario, engañador, tropezadero, estorbo, pero no impide nada. Entonces, no hay absolutamente nada que el diablo ponga delante que yo no lo pueda brincar. Y si tengo que empujarlo de camino, tengo la autoridad y el poder para empujarlo. Eche para allá. Entendamos esto. Óigame, nosotros no podemos dejarnos arrastrar a la tradición, a vivir por la tradición, por lo que fulano diga. Nosotros tenemos que vivir por lo que dice Dios. Y para eso tengo que reconocer que es lo que dice Dios. En Efesios capítulo 3, versos del 8 al 11. Pongamos atención a este pasaje, porque este pasaje nos va a nosotros hacer decidir qué nosotros vamos a hacer. Pablo está diciendo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Ahí no hay ninguna grandeza. Yo que soy un vil, que soy un bruto, a mí el Señor me elige para una obra profunda. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. No dice del evangelio. No. El evangelio celestial, el evangelio del reino. A través de ese evangelio, a mí el Señor me ha dado la oportunidad, y a usted, de nosotros poder enseñarle este evangelio de la inescrutable riqueza de Dios. O sea, que no se pueden contar, no hay con qué medir la riqueza que tiene ese misterio de Dios, esa profundidad de Dios. Eso nos ha sido dada a nosotros. Por tal razón, yo tengo que entender que el único que no quiere que yo lleve a cabo eso soy yo. Y ese yo no lo dirige Dios. Porque Dios me ha llamado a eso, a que yo le publique aquello, las cosas ocultas que ellos no podían conocer y que ahora están reveladas para nosotros, para que nosotros se las revelemos a ellos. Porque ellos no las van a poder entender. Pero nosotros lo traemos al vocabulario humano para que ellos lo puedan comprender. A eso nos llamó Dios. ¿Cómo yo puedo decir que yo no puedo? Y que voy a estar nervioso. No.
Yo estoy nervioso si yo estoy contando conmigo, con mi capacidad. Voy a estar nervioso. La primera vez que me tocó predicar, 5 minutos y era así. ¿Por qué? Porque yo estaba confiando en mí. Pero yo era ignorante, no sabía esto. Ahora no, ahora no tengo miedo ni nervio de nada. Hay que predicarle a 100,000, le predico. Hay que predicarle a 5, le predico. ¿Por qué? Porque Dios ha delegado eso en cada uno de nosotros. Por eso que en la iglesia de Jesucristo no habemos pasivos. Para algo Dios me llamó. Para algo Dios me llamó. No me llamó simplemente para que yo sea salvo. Cuando no sirvo para una cosa, sirvo para otra. Porque en el camino de Dios, en la casa de Dios, todos servimos. Todos estamos aquí porque tenemos algo que hacer. Pero es una decisión que yo tengo que tomar. Pero yo me dejo engañar del diablo. No, es que yo no voy a tener, no voy a hacerlo. No tengo capacidad para hacerlo. No hacer para fulano que tiene más letras que yo. Óigame, olvídese de eso. Entonces usted está haciendo a dos chiquitos. Oiga bien. Y de aclarar, oiga bien, que estamos en la capacidad de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. El misterio escondido era Cristo. Por eso muchos teólogos todavía están pensando con quién el Padre estaba hablando cuando dijo, hagamos el hombre imagen y semejanza nuestra. No sabe con quién estaba hablando. Y se han inventado hasta ángeles. Pero sin embargo en el capítulo en el libro de San Juan, no sabe claramente que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y todas las cosas fueron hechas por él. Entonces, ve, esas cosas que humanamente no se pueden comprender, pero espiritualmente sí se pueden comprender. Eso está delegado a la iglesia. Eso está delegado a usted y a mí de manera individual. Pero el diablo nos ha metido muchísimas cosas para que nosotros pensemos que no damos para nada, que no sabemos hacer nada. No. En el reino todos estamos capacitados para llevar a cabo lo que sea. Por eso la iglesia tiene que instruir para que cada quien se define su ministerio, su llamamiento. ¿Qué es? ¿A qué me llamó Dios? Me llamó a limpiar el templo. Bueno, voy a limpiar el templo. Me llamó a predicar, voy a predicar. Me llamó a cantar, vamos a cantar. Ahora, después que yo sé para qué me llamó, no seamos negligentes. Porque eso tiene Dios que nos llama a cuenta. Nos llama a cuenta. ¿Qué hiciste con el talento que te di? Señor, lo que pasa es que yo lo enterré porque, ok. Métanlo para la oscuridad. Yo decidí irme a las tinieblas. Porque yo me dejé llevar de Emilio. Y el primer enemigo que tiene Emilio es Emilio. ¿Por qué Pablo le dijo a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué más le dijo? No se oye nada. Con fuerza, de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Por eso es que hay que cuidarse de mí y de la doctrina que recibo. Hay que cuidarme. Porque se me puede sacar. Usted le puede decir a un católico que el único mediador es Jesucristo. No, María también. Y ya se han inventado un puesto. No, lo que pasa es que ella es mediadora entre el hombre y el Hijo. Y Jesucristo entonces es mediador entre los hombres y Dios. La cuestión es buscarle un canal, una posición. Eso es así. A un adventista usted le puede decir que el sábado no se necesita para salvarse. Y ellos dicen que sí. Es más, dicen que Cristo va a venir un sábado. Eso es dogma. Pero usted y yo sabemos que no se sabe ni la hora ni el día. No se sabe ni la hora del día. Por eso yo nunca he estado de acuerdo con esos predicadores que comienzan a decir que no, que va a venir un terremoto que se va a destruir todo. Sí, eso lo dice la Biblia. Pero eso no fue lo que el Señor nos llamó a predicar. A predicar el Evangelio del Reino para testimonio a todas las naciones. Para que cuando eso venga, ellos sepan que la Biblia dijo eso ya porque se les predicó. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Ese misterio que estaba escondido en Dios es el Cristo de la gloria, que ahora es manifestado a través del Evangelio del Reino, que creó todas las cosas. Para que la multiforme sabiduría, ¿qué significa eso? Esa palabra de multiforme. Mucha forma. Usted y yo estamos capacitados para conocer la multiforme de Dios, la multiforme sabiduría de Dios. Todas las dimensiones de la sabiduría de Dios, como humanos, estamos en la capacidad de entenderla.
Porque el Señor dice en Jeremías 9, 23, 24, alábese el que ha de alabarse. ¿En qué? En conocerme y entenderme que yo soy Dios. Yo tengo que entenderlo y comprenderlo. Y entender que todo lo que pasa en mi vida, por causa de mi fidelidad a Dios, Dios está en el medio. Y Él sabe lo que está haciendo. Ahora, ¿qué yo tengo que hacer? Bueno, yo cuidarme de no hacer cosas que me digan que no lo voy a hacer. Eso es todo lo que tengo que hacer. Punto. Nada más. Sean ahora, oiga bien, la multiforme sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién? La iglesia. Y usted y yo no somos iglesia. Ahora fíjese, para darle a conocer a quién, a los inverteños. ¿A quién? A los principados y potestades. Oiga bien, en los cielos, en la iglesia, la escuela, para ir a enseñar a los principados y potestades del poder y la autoridad que Dios ha delegado en nosotros. Sin embargo, se ha inventado una guerra espiritual que no es guerra espiritual. Entonces dice, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno. Mi hermano, el propósito de Dios no es que nosotros estuviéramos en casa de Dios nomás. Es para Él llevar el propósito eterno que tiene con usted y conmigo. Entonces tengo que estar en la disposición de dejarme ayudar para poder entonces desempeñar ese propósito eterno de Dios. Porque Él lo va a hacer, Él está en la disposición de hacerlo. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos ambivalencia y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Paró, amén. Quiere decir que aquí nadie se pierde en el propósito de Dios. Nadie se pierde. Ahora, yo soy el que determino entonces perderme. Si de aquí, de este día para adelante, nosotros somos negligentes en averiguar para qué Dios me trajo aquí, entonces yo voy a caminar hacia la oscuridad. El patrón, la actitud correcta que nosotros debemos hacer desde este momento es preguntarle al Señor en oración: Señor, dime cuál es mi llamamiento, a qué me llamaste, porque yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero que el propósito eterno tuyo sea hecho una realidad en mí. Esa es la actitud correcta. Esa es la actitud que nosotros debemos tener hoy. Volvamos entonces a Hebreos, en el verso 15. Y librar a algunos, los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. A todos. Quiere decir entonces que si es a todo y yo todavía tengo miedo, el problema es mío. El problema es mío, no de Dios. Librar a todos los que por el temor de la muerte, ¿cuánto le tienen miedo a la muerte? No sea mentiroso, no sea mentiroso. Nadie quiere morirse físicamente. Pero fíjense cómo es la cosa. Nadie quiere morirse físicamente y entonces no le tiene miedo a la muerte espiritual. Miren cómo es la cosa. Porque la muerte espiritual es más nociva que la muerte física. Porque la muerte espiritual me puede a mí llevar a la muerte eterna. Oiga bien, me puede llevar a mí a la muerte eterna. Entonces hablaba, estaban pasados durante toda la vida. Tengo que liberarme de mi pasado. Tengo que liberarme de mi pasado. Dice que estaban sujetos a servidumbre. Estaban esclavos a la servidumbre del pecado. Mateo capítulo 11, verso 12. Dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora
el reino de los cielos sufre violencia. ¿A qué violencia se está refiriendo ahí? El diablo no tiene potestad con el reino de Dios. El diablo no tiene guerra con el reino de Dios. El diablo quiere conseguir engañar al reino de Dios. Porque el reino de Dios es el reino sobre todos los reinos. Y todos los reinos están debajo de la autoridad del reino de Dios. Eso tengámoslo presente. Ahora, vamos a traerlo a la teología eclesiástica. Cuando usted va y le dice a un católico que María no puede salvar a nadie, usted está violentando un principio de ellos. Cuando usted va y le dice a un testigo de Jehová que Jesús es el Padre encarnado, le dicen que no. Entonces, cuando usted vive por esa doctrina que usted le está diciendo a esas dos personas, usted ha violentado lo que está establecido. Pero usted ha establecido en usted el reino de Dios y a todo lo que usted le predique. Aunque lo rechace todo el mundo, usted está haciendo un violento al círculo religioso. Y a eso es que le tiene miedo a la iglesia. A pararse en una esquina y predicarle el evangelio como está escrito. ¿Por qué? Porque va a tener problemas. ¿Cuál era el problema de aquí? El problema de aquí, ¿cuál era? Era ese. ¿Por qué? Porque solamente se predicaba el evangelio del reino, que rompe todo patrón religioso, que no se ajusta a las tradiciones evangélicas. Por eso cuando algún hermanito caía aquí en pecado, ese hermanito se le ministraba a él la medicina para ser sanado y liberado. Eso se le ponía una disciplina, no un castigo. Por eso aquí a nadie se siente en el último banco porque haya fallado. Se le ministra en el transcurso de su restauración, se le ministra por qué cayó y cómo evitar caer. Eso es lo que dice la Biblia, pero eso no es lo que dicen los evangélicos. Los evangélicos dicen, no, siéntalo allá atrás porque es inmundo. Pero entonces el diezmo y la ofrenda de él sí lo cogen. Ajá, pues eso no es inmundo. Eso es para que ustedes vean. Óigame, lo que estamos hablando es algo que no es común. Algo que no es común. Esta iglesia recibió rechazo por eso, porque nos guiábamos por la palabra de Dios. Dígame, joven. Una pregunta que iba a hacer. Entonces, precisamente por eso que menciona que Juan el Bautista, porque él iba con un mensaje que era contrario a lo que en esa época era religioso. Yo le voy a leer un pedacito de lo que Juan predicaba. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Eso le golpeó a los religiosos porque nadie se atrevía a decirle eso a los saduceos y a los fariseos. Y le aconsejó de una vez, hacer fruto digno de arrepentimiento. Ese mensaje rompió el patrón de lo que era la sinagoga, porque la gente de la sinagoga eran dioses. Había que besarlo, había que hincarse. Por esa razón es que se produce esta situación. El reino de los cielos sufre violencia. Y se lo dice desde cuándo. Desde los días de Juan el Bautista. Pues eso comenzó ahí. Ese fue el único que se atrevió. Desde el día de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Por eso yo esta libertad espiritual no la cambio ni la negocio con nadie. Con nadie, ni por nada. Yo he preferido perderlo todo y no perder el reino. Porque el reino es eterno. Las cosas materiales son temporales. Son temporales. Vivimos apegados a lo que nos han enseñado terrenal y religiosamente. Y eso nos mantiene en servidumbre y esclavitud. El Señor nos dice en el capítulo 8 de Romanos, versos 14 al 17,
Algunos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. De todos los que son guiados. Ahora, el que el Espíritu Santo me guía a mí, depende de mí. No depende del Espíritu. Porque hay requisitos. Y el primer requisito es negarme a mí mismo para que el Espíritu Santo sea mi guía. Y cuando el Espíritu Santo me guía, el diablo se le acabó el jueguito conmigo. No puede hacer nada conmigo, porque el que está dentro de mí es mayor que el que está en el mundo. Entonces, si el diablo no mete leña, es por eso. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Por eso en la boca de un cristiano no existe, es que yo soy débil o es que yo soy así. No existe. Si existe, no tiene el gobierno pleno de Dios. Oiga bien, el Espíritu mismo da testimonio. ¿Qué es testimonio? Evidencia. El Espíritu entonces mismo da testimonio a mi espíritu que yo soy hijo de Dios. Nadie tiene que decirme si yo soy hijo de Dios o no lo soy. El Espíritu de Dios me lo dice. ¿Así? Usted se preocupa porque todo el mundo crea que somos cristianos. Esa no es mi preocupación. Mi preocupación, como dice el corito, si el Espíritu de Dios no ha tocado tu alma. El Espíritu de Dios nos da testimonio todos los días de que somos hijos de Dios. Eso no falla. Y si hijos, también herederos de la herencia del Padre Celestial. Pero también dice, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Hay un requisito. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, yo tengo que dejarme procesar. Si a mí me gustan las películas pornográficas, yo tengo que dejarme procesar y entender que eso es un impedimento. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Comenzar a negarme. Así de fácil. No hay otra manera. Ahí mismo en Romanos, capítulo 6, versos 16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Bueno, aquí dice que si nosotros nos sometemos a alguien como esclavo, el esclavo no puede hacer nada. El esclavo solamente obedece al Señor. Si yo me hago esclavo de la doctrina de ratonera, yo voy a ser un esclavo que nunca tendré libertad. Ahora, si yo me hago esclavo de la justicia de Dios, yo no soy un esclavo, yo soy una persona libre. Porque ahora mis emociones, mis actitudes están sometidas a la voluntad de Dios. Por tal razón, voy a caminar como Dios dice. Simplemente, yo tengo que estar claro en este punto. Tengo que estar claro en este punto. Esta doctrina liberadora no la puedo cambiar por nada. Aunque hayan parte que haya que amputarme un brazo. Ahora, cuando nosotros nos dejamos llevar de la esclavitud de la tradición y de la esclavitud del pecado, es lo mismo. Vamos muriendo lentamente, vamos muriendo. Ahora, cuando nos sometemos a la justicia de Dios, vamos entonces viviendo cada día más. Y cada día más hay más gozo, más alegría, más paz. Y vamos olvidándonos de la esclavitud de esta tierra. Y todas aquellas cosas que antes nos preocupaban, ahora no nos preocupan. Bueno, vamos entonces a cerrar con esto. Esta es la evidencia de un cristiano hoy. Póngale atención. Porque de esto aquí, nosotros vamos a saber si en verdad nosotros sabemos cuál es la posición que tenemos y estamos bien posicionados. Lo primero es, para una persona, un creyente que sabe cuál es su posición, es que su delicia es la palabra de Dios. Su delicia es la palabra de Dios. Miren, no estoy diciendo su gusto.
está hablando de su delicia. Porque el gusto, usted puede gustar una cosa, pero hay otra cosa que a usted le gusta, que usted se lame los dedos. Por ejemplo, a mí me gustan todos los loquios, pero el loquio de arenque, yo no dejo un granito. No dejo un granito, porque me deleito. Esa es la actitud que nosotros debemos tener con la palabra de Dios. Por eso yo no entiendo cómo es una persona viene al estudio bíblico y puede estar entonces con un teléfono cada vez que suena saliendo. No lo entiendo. La palabra no es su delicia. Porque ese tiempo que le dio, usted no lo puede apartar para Dios, hay problemas. Ustedes pueden anotar el Salmo 1 con el de verso de 1 al 3. Lo segundo, una vida disciplinada de intimidad con Dios. Ayuno, oración y palabra. Ahí baja la alabanza. Pero eso es evidencia de una persona que sabe cuál es su posición en el reino y que está bien establecida. Ahí te pueden anotar el Salmo 55, verso 17. Número 3. Es un creyente que fructifica permanentemente, no es temporal. Es un creyente que vive siempre en gozo. Aunque pase por aflicción, no pierde el gozo espiritual. San Juan capítulo 15, versos 1 y 2. Número 4. Número 4. Se preocupa por su llamamiento. Se preocupa por su llamamiento. Quiere decir, es una persona diligente en su llamamiento. Está continuamente preparándose, está continuamente buscando de arriba para que su ministerio lo pueda desempeñar a cabalidad. Pueden anotar ahí a 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 5. Número 5. Este es importante. Tiene salud espiritual y emocional. No es bipolar, ni tampoco vive en depresión. Tiene salud espiritual y emocional. 3 de Juan, verso 2. Anoten en esa esquina. Sexto, tiene longanimidad permanente. Llueve, truene o ventee, es para adelante que va. Anoten la cita ahí de Job, capítulo 13, verso 15. Aunque él me mate, en él esperaré. Eso es madera de un creyente que sabe cuál es su posición. Número 7. Aquí hay problema. Da a Dios la primicia del día y de la semana. Es una persona que cuando se levanta lo primero no es a cepillarse, ni tampoco lo primero es beber café, sino lo primero que hace es buscar el rostro de Dios. Y es puntual en el culto. Si el culto es a las 7, antes de las 7 está aquí, orando en el altar. Es una persona que está bien posicionada en el reino. Si somos negligentes en alguna de estas 7 cosas, comencemos a cambiarla. Voy a anotar ahí a Isaías 58, 13 al 14. La escuela bíblica, yo no la puedo cambiar por nada. Yo me puedo perder el culto de la noche, pero la escuela bíblica no me la pierdo. No por la tradición que se dice que es la espina dorsal, que es la columna vertebral de la iglesia, no por eso. Porque cada vez que se hace estudio bíblico es lo mismo que una escuela bíblica. Sino porque ese es el día en el cual el Señor resucitó, y ese es el día del Señor. Y si Dios entonces, yo saco 2 horas para estar aquí, yo no la puedo sacar, indica que yo no estoy posicionado en el reino. No importa, aunque sea cardenal. Y después, ¿cuándo va a pasar? ¡Ya ven! Así. Y este viene un domingo, y nos quedamos mucho.